Hola, ¿cómo están? En este pequeño videíto vamos a resolver un problema para la utilización de las ecuaciones de Cauchy y determinar si una función es analítica y después si es diferenciable. Vamos a ver lo que nos pide el problema. Dice aquí, encuentre u y b de tal manera que la función se puede expresar como una parte real más una parte imaginaria, determine todos los puntos, si los hay, en donde las ecuaciones de Cauchy se satisfagan y determine todos los puntos donde la función es diferenciable. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es reescribir mi función, analizar para poderla manipular de manera más sencilla. Entonces la reescribo. Esta es la función que estoy analizando. Perfecto. Para poderla separar en su forma real e imaginaria, tengo que recurrir a recordar que la variable compleja z también tiene una parte real que voy a llamar x y una parte imaginaria que voy a llamar y. A continuación, lo que voy a hacer es tomar esta expresión en z y la voy a sustituir en todas las zetas de mi función. Después voy a tener que hacer un poquito de álgebra para separar las partes reales y las partes imaginarias. Entonces, hago esta sustitución y luego desarrollo los binomios y los productos. Este binomio es muy fácil, es un binomio al cuadrado, cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Cuando hago el cuadrado del segundo me va a quedar y cuadrada, pero y cuadrada es menos 1, entonces de una vez lo pongo, menos y cuadrada. Ahora hago este producto, me queda más y por 5x. Al hacer este otro producto, me va a quedar 5y por y, me vuelve a quedar y cuadrada. Eso me da menos 1 por 5y más 3 menos y. Correcto. Y ahora lo que voy a hacer es identificar cuáles son las partes reales, las que no tienen y. Veamos, podemos ver que esta es real, esta es real, esta es real y esta es real. Y las voy a poner eh, juntas. X cuadrada las voy a agrupar. Menos y cuadrada, menos 5y más 3. Correcto. Y ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero para las partes imaginarias. Parte imaginaria y parte imaginaria. También las voy a agrupar y de una vez voy a factorizar el número y. Me va a quedar y por 2xy más 5x menos y. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ya tengo la función separada con su parte real y su parte imaginaria. Esta es la parte real que aquí denotamos como U. Y esta es la parte imaginaria que aquí denotamos como U. Perfecto, ya tengo la primera parte de mi problema resuelto. Ahora, en la segunda parte del problema me están pidiendo utilizar las ecuaciones de Cauchy para determinar cuándo la función es analítica, o si es analítica, o si no las cumple en algún punto. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de Cauchy? Hay que recordar. Las ecuaciones de Cauchy me dicen que la derivada de la parte real respecto a x debe ser igual a la derivada de la parte imaginaria respecto a y. Esa es la primera de las ecuaciones de Cauchy. Segunda, que la derivada de u, la parte real respecto a y, debe ser el negativo de la derivada de la parte imaginaria respecto a x. Estas son las dos condiciones de Cauchy y yo voy a probar ambas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Empezamos con la parcial de u respecto a x. Correcto. Parcial de u respecto a x. Está muy fácil. Vean ustedes, esto es u y si la derivo respecto a x, simplemente me queda 2x. ¿De acuerdo? Ahora la voy a comparar con la parcial de b respecto a y. Es muy sencillo. Veamos ustedes, esto es y, esto es b y si la derivo respecto a y, pues también me da 2x. Pues claramente son iguales. Quiere decir que la primera condición de Cauchy se cumple. Sigo. Ahora, continuamos. Ahora voy a calcular la parcial de u respecto a y para probar la segunda condición de Cauchy. Tomo esta función y la derivo respecto a y. Es muy sencillo, me da menos 2y menos 5. ¿De acuerdo? Y voy a compararla con la parcial de b respecto a x. Es muy sencillo nuevamente. Esta es b, la derivo respecto a x, me da 2y más 5. Claramente puedo ver que estas dos son iguales, excepto por un signo. Y entonces la segunda condición de Cauchy también se cumple. ¿Qué concluyo si se cumplen las dos condiciones de Cauchy? Por lo tanto, la función es analítica en todos los puntos. No existe un punto que no satisfaga las condiciones de Cauchy, por lo tanto la función es analítica en todos los puntos. ¿De acuerdo? Ahora bien, mi pregunta es, si la función es analítica en todos los puntos, entonces es derivable. Inmediatamente lo intuyo, lo concluyo. Recuerden que la respuesta es no. Que una función cumpla con las condiciones de Cauchy y por lo tanto sea analítica es un requisito necesario, pero no suficiente para que una función sea derivable. Es decir, pueden existir funciones que sean analíticas, pero no derivables. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces, ¿cómo le voy a hacer para probar que la función es analítica? ¿Cómo le voy a hacer para probar que la función, perdón, es derivable o diferenciable? Bueno, pues muy fácil. Para hacer esto, necesito recurrir a mi definición de la derivada. Recuerden que la definición de la derivada de una función de variable compleja es idéntica a la definición de la derivada de una función de variable real. Este límite debe existir. Si este límite existe, entonces la función es derivable. Si hay un punto donde este límite no existe, por la razón que sea, entonces la función no es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer directamente es esbozar este límite y voy a dar un argumento que me convenza de que este límite existe en todos los puntos. Aquí está mi función. Perfecto. Entonces voy a escribir el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De la función en z más h. Esta función en z más h sería z más h al cuadrado más 5i z más h más 3 menos i. Noten ustedes que lo único que hice fue en esta función sustituir z más h. Ahora le voy a restar la función en z. Bueno, pues la función evaluada en z pues es ella misma. ¿Observan? Perfecto. Entonces quedará z cuadrada más 5iz más 3 menos i. Todo esto sobre h. Perfecto, voy a hacer un poquito de álgebra acá, es muy sencilla el álgebra, voy a volver a desarrollar ese binomio. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De z cuadrada más 2zh más h cuadrada. Hago este producto y me queda más 5iz más 5ih más 3 menos i. Y quito el paréntesis y le cambio el signo a todos los términos, menos z cuadrada menos 5iz menos 3 más i. Observen que el procedimiento se parece mucho al cálculo de derivadas con definición de funciones de variable real. Observen aquí que va a pasar algo interesante. Este término y este se van a cancelar. Este término y este se van a cancelar. Este término y este se van a cancelar y este término y este se van a cancelar. Entonces, ¿quiénes son los únicos términos que sobreviven? Los únicos términos que sobreviven son 2zh más h cuadrada más 5ih. Todo sobre h. Observen que ahora lo que puedo hacer es factorizar ahí arriba del denominador en el numerador, factorizar un h. Me va a quedar 2z más h más 5i. Todo sobre h. Se cancela la indeterminación del h, ¿de acuerdo? Observen que estos dos términos no dependen de h, por lo tanto los puedo sacar del límite y simplemente sumarle el límite cuando h tiende a 0 de h. Ahora, este es el límite que me preocupa, que si existe o no, pero es excesivamente fácil de demostrar que no importa por qué camino me aproxime a h igual a 0, el límite siempre va a ser 0. ¿Cuáles son las funciones donde tengo alguna duda de si este límite existe? Recuerdan, de variable real, son las funciones donde tengo asíntotas, donde tengo puntos que no están en el dominio, donde tengo esquinas tipo valor absoluto, etcétera, ¿no? Esta función es una función suave, continua, y este límite, por lo tanto, va a existir. Entonces, con este límite, de hecho, es 0. De hecho, obtengo aquí la derivada de la función. Me convenzo de que la derivada, este límite siempre existe, y por lo tanto, la derivada existe. La función es derivable en todos los puntos. En todo su dominio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acabo de demostrar que la función que yo estaba analizando, z cuadrada más 5i más 5iz más 3 menos i, es analítica en todos los puntos y además es derivable en todos los puntos. ¿Cómo ven? Recuerden que una función sea analítica, es decir, que satisfaga las ecuaciones de Cauchy, es un requisito necesario, pero no suficiente para que sea diferenciable. Entonces hay que probar ambas cosas. ¿De acuerdo? Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.